Capítulo 151. Sección 6 de Operaciones Especiales del Hollow. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sol? La última vez juré que no te dejaría escapar. Parece que tendré que tragarme esas palabras. La voz de Miyabi sonó clara como campanillas, aunque teñida de decepción. Estudió a Sol con atención. Lucía igual que cuando habían cruzado espadas apenas una semana atrás. Y sin embargo una semana después ya había destruido medio Hollow de un solo puñetazo. Por un momento, se preguntó si su memoria le fallaba. O quizás sus mayores tenían razón. Algunas personas crecían en un solo día lo que otros no podían en un año. Cualquier pensamiento sobre su revancha y ya tenía respuesta. Ha pasado una semana y aún sabes cómo hablar, Miyabi, dijo Sol, negando con la cabeza con una sonrisa torcida, traduciendo mentalmente sus palabras a su verdadero significado. Y no te olvides de nosotros, hermano Sol. Soukaku agitó la mano con entusiasmo. Las patatas guisadas y el cerdo estofado podían ser platos comunes, pero pocos le llenaban el estómago con ellos. Sol era uno de los pocos que lo hacía. Pequeña Soukaku, pásate por mi casa algún día. Te invitaré a algo bueno. Sol le dio suaves palmaditas en sus pequeños cuernos azules, con voz cálida. He comprado muchos aperitivos últimamente. Están en mi habitación, intactos. Con un gesto teatral, sacó una paleta de uva como si apareciera de la nada y se la ofreció. Jejeje, gracias, hermano Sol. No voy a ser tímida. Soukaku la arrebató, la abrió y se la metió en la boca con dicha absoluta. Sus ojos se curvaron en medias lunas, olvidando por completo la misión. Yanagi solo suspiró con una sonrisa resignada. Aquella pequeña había vuelto a olvidar que no debía aceptar cosas de otros tan fácilmente. Pero como era Sol y lo dejó pasar. Con la pequeña ya satisfecha, Sol se volvió hacia Yanagi. Yanagi. ¿Cuánto tiempo? Luego, tras una pausa, miró al joven. Y tú y Harumasa, ¿verdad? Estaba bastante seguro de que ese era el nombre. Su memoria rara vez fallaba. Sí. Me halaga que lo recuerdes. Los labios de Asaba Harumasa se crisparon con exasperación. Casi me olvidas por completo. ¿Y qué pasó con llamarme querido amigo? ¿En serio? Y la leve sonrisa de Yanagi se profundizó con diversión. Tras unas charlas ligeras, las semanas separados no había creado incomodidad. Después de todo, los teléfonos existían por algo y Sol nunca perdía la oportunidad de bombardearlos con mensajes de buenas noches cada día. Y las sirvientas y el mayordomo de servicios domésticos Victoria, que estaban cerca, intercambiaron miradas sorprendidas. Bon Likaon no esperaba que Sol tuviera tanta familiaridad con la sección 6. Ganárselo acababa de volverse más complicado. Los ojos de Ellen se posaron en el grupo de Miyabi con curiosidad. Ella también había oído hablar de la cazadora del vacío más joven pero no imaginaba que fuera cercana a Sol. Likaon había dicho que Miyabi perdió un duelo contra él. Ellen había asumido que eran rivales. Ahora parecía que amigos era la palabra más acertada. Así que ese dicho era cierto y no hay amistad sin una buena pelea y no pudo evitar admirar la habilidad de Sol para forjar relaciones. Dondequiera que iba, tenía amigos y amigos notables, además. Aunque aquella chica de cuernos azules tenía una paleta de uva. De pronto, Ellen sintió que también le apetecía una. Y unos minutos después tras ponerse al día, Miyabi volvió a dirigirse a Sol. Sol, ¿qué te trae hoy aquí? ¿Destruir medio Hollow era tu objetivo? Sabía que días atrás había resuelto un caso relacionado con Corporación Vision y que su cooperación con Industrias Pesadas Belobog estaba en marcha. En teoría, debería estar en casa descansando y ocupado con negocios. Incluso había pospuesto su entrenamiento de voluntad, suponiendo que estaría atareado. No exactamente, respondió Sol, señalando al grupo de Bon Likaon. Acepté su comisión. Necesitaban a alguien que se ocupara de un etereal que se suponía bastante duro. ¿Te refieres a ese montón de chatarra? Intervino Soukaku. Sí que daba miedo. Yo definitivamente no podría vencerlo. Ese mismo, asintió Sol. Puede que usara un poco más de fuerza de la necesaria, y entonces destruiste medio Hollow. Yanagi completó la frase, con el tono tenso. Sinceramente no sabía cómo formularlo de otra manera. Si un poco más de fuerza podía aniquilar medio Hollow, ¿y qué haría más? ¿Debería presentar un informe ante la sección 6?
Preguntó Sol con ligereza. Después podríamos jugar otra ronda de tenis. Suena divertido. Harumasa casi saltó del susto. No, no. No cometiste ningún delito, de hecho, nos ayudaste. No hace falta ningún infieme. ¿Tenis otra vez? ¿Está loco? Si Sol golpeaba con la misma fuerza que antes, sería tenis asesino. Incluso si solo arbitraba, seguiría siendo potencialmente mortal. Sol se volvió hacia Yanagi. No es necesario, dijo ella con suavidad, asintiendo. Su misión era simplemente eliminar al Ethereal de alto riesgo del Hollow. Todo lo demás era secundario. Además, ¿y quién se atrevería a exigir papeleo a un hombre capaz de arrasar medio Hollow? Sus huesos no eran tan resistentes como las barreras de un Hollow. Incluso siendo tan cercana a Sol, Yanagi no tenía intención de arriesgarse. Sol, ¿por qué no conversas un poco con nuestra líder? Sugirió Yanagi con una sonrisa, volviéndose hacia Likaon. Mientras tanto, me gustaría hacerle a este caballero lobo unas preguntas rutinarias. Con todo gusto, señorita. Likaon dio un paso al frente con cortesía, dispuesto a responder. Mientras tanto, Sol permaneció junto a Miyabi y Soukaku, retomando una charla informal. No estaba particularmente preocupado por servicios domésticos Victoria. Después de todo, no eran un simple equipo de limpieza, especialmente si tenían vínculos con un Ethereal fusionado con decenas de mechas pesados. Su trasfondo claramente era profundo. Soukaku lamía su paleta con total concentración, sirviendo como alegre banda sonora para la conversación entre Sol y Miyabi. A ninguno le molestaba. De hecho, su ruidoso disfrute aligeraba el ambiente. Entonces, Miyabi, ¿cómo has estado últimamente? Preguntó Sol con naturalidad. Bien. Practicando esgrima, completando entrenamiento, cazando ethereals, eligiendo melones y recitó con calma. Lo mismo de siempre. Un régimen adecuado. ¿Has pensado en relajarte un poco? Acaba de estrenarse una película con muy buenas críticas, recordó Sol que Bell se la había recomendado. Trata sobre la travesía de un buscador ascendiendo una montaña. Se parece mucho a ti, fiel a tu alma. Suena prometedora. Un viaje del espíritu, sin duda. Miyabi asintió levemente, luego dudó. Sol, ¿y recuerdas el entrenamiento de voluntad que acordamos? Si estás libre, me gustaría ver la película contigo después. Había hecho esa promesa con él. Pero tras ver su poder abrumador, vaciló. Todo el mundo sabía que el tiempo de un hombre fuerte era valioso. Por supuesto. No hay problema. Tengo tiempo de sobra, solo llámame, respondió Sol con facilidad. Y gracias. Los labios de Miyabi se curvaron en una sonrisa poco habitual. Tomó una decisión. Terminaría sus asignaciones actuales en 2 días y si no, pediría permiso. Aquella suave e impotente sensación de debilidad que había experimentado, y cuanto más la recordaba, más ansiaba superarla. Capítulo 152. Sospechas. Unos minutos después Yanagi terminó de interrogar a Likaon y regresó pensativa al lado de Miyabi. Jefa, nada sospechoso. Dijeron que estaban trabajando bajo la comisión de cierta figura influyente. Si es así, dejémoslos ir. Miyabi asintió con calma, sin mostrarse sorprendida. Luego se volvió hacia Sol, con un leve tono de disculpa. Aún debemos continuar investigando el Hollow X-83, así que nos retiraremos. No hay problema. De todos modos tengo que hablar del pago con mis empleadores, respondió Sol con una sonrisa ligera, despidiéndose. Nos vemos. Llámame si me necesitas. Miyabi asintió levemente, observando cómo Sol y las sirvientas de servicios domésticos Victoria se alejaban. En ese momento, Yanagi comenzó su informe formal. Jefa, fue Servicios Domésticos Victoria quien organizó esta misión. En cuanto a quién es su cliente, no podemos estar seguros. Su nombre era bien conocido en los círculos altos de Nueva Eridu. Yanagi lo había oído antes. Que tuvieran respaldo nunca estuvo en duda. Lo sorprendente era que su patrocinador estuviera interesado en un Hollow. La misión en sí fue inusual, reflexionó Miyabi tras una pausa. Asignada de repente, acelerada a mitad de camino. Parece que su influencia también nos alcanzó a nosotros. Entonces, ¿para qué estábamos aquí? Harumasa frunció el ceño, pensativo. Habían contribuido poco más que como telón de fondo.
De no ser por su relación previa con Sol, ni siquiera habrían obtenido fragmentos de información. Y tratándose de alguien capaz de destruir medio Hollow de un solo puñetazo, cuanto menos interfirieran, mejor. Seguro. O brigada contra incendios, sugirió Yanagi, aunque sin total certeza. Quizá era una prueba para servicios domésticos Victoria y nosotros estábamos aquí para cubrirlos. Aquel etereal masivo de 30 metros habría sido, en efecto, abrumador para servicios domésticos Victoria. Pero algo no encajaba. Incluso antes de que Sol revelara su golpe catastrófico, ya poseía capacidades comparables a un cazador del vacío. Con él involucrado, un etereal gigante difícilmente podía considerarse una prueba. Yanagi, tienes razón y puede que estemos mirando en la dirección equivocada. Los ojos carmesí de Miyabi se volvieron afilados, cargados de peso. ¿Y qué quieres decir? Preguntó Yanagi, frunciendo el ceño. A quien se suponía que debíamos cubrir y no era los etereals. Era a Sol. Sol. Exclamó Harumasa, uniendo las piezas. Tenía sentido. Alguien capaz de influir en las órdenes de la sección 6 no se preocuparía por un simple etereal gigante. Tampoco pondría a servicios domésticos Victoria ante una prueba imposible. Pero Sol, mercer de origen misterioso y comparable a un cazador del vacío, sí merecía ser investigado. No solo su fuerza, la fuerza podía medirse sin involucrar a la sección 6. Lo más importante era determinar dónde residía su lealtad. Si Sol resultaba peligroso, la sección 6 habría sido la red destinada a contenerlo. El pensamiento hizo que el cuero cabelludo de Harumasa hormigueara. ¿Se suponía que debían defenderse de Sol? Eso era como pedirle a un jugador de liga amateur que marcara a un delantero estrella. ¿Podrían defenderlo? Absolutamente no. Ni siquiera lo tocarían. Si Sol decidía lanzar un puñetazo, el propio Harumasa sería reducido a átomos. Miró hacia el cielo distante, imaginando su destino inevitable. Mientras mis átomos se dispersan, mi espíritu de holgazanería perdurará para siempre y... Bueno, si no es otra cosa, la prueba fue exitosa, dijo Yanagi con una pequeña sonrisa. Como insectos ante un humano, y sea bueno o malo, la brecha es simplemente demasiado grande. Es una analogía burda, pero encaja. Insectos ante un humano y... Miyabi exhaló con fuerza, sus ojos carmesí brillando con renovada determinación. El corazón de la buscadora ardía más intensamente que nunca. Antes había aspirado a superar al tercer líder de su clan. Ahora tenía otro objetivo. Y Sol no era solo un rival, era un amigo. Podía aprender mucho de él. Voluntad, esgrima. Con esa fuerza, capturar a los criminales de la antigua capital parecía mucho más alcanzable. Recomponiendo sus emociones, dio la orden. Divídanse. Recojan información. Ese etereal fusionado a partir de decenas de mechas pesados no debe subestimarse. La mayoría de los etereals eran entidades individuales. Que múltiples estructuras se fusionaran era algo inaudito. Incluso el enjambre simbiótico etereal nombre en clave. Nineve de Hollow 0 carecía de tal capacidad. Sí, jefa. Soukaku en despliegue. Juntos se dispersaron, instrumentos en mano, rastreando el campo de batalla. El puñetazo de Sol había arrasado miles de metros. Encontrar restos de los mechas no era tarea sencilla. Tras un tiempo, descubrieron fragmentos que irradiaban lecturas de éter anormalmente altas. Normalmente, el éter dentro de un etereal colapsaba rápidamente una vez extraído del Hollow. Incluso si quedaban residuos, la mayor parte se dispersaba. Por eso la gente había reconstruido cerca de Hollow 0, tratándolo como un sitio de recursos. Pero estos fragmentos sí permanecían inquietantemente estables, incluso fuera del Hollow. Sus lecturas de éter estaban por las nubes. El rostro de Miyabi se ensombreció. Así que hoy no se trataba solo de presenciar el poder de Sol. Había otro asunto de grave importancia. Si estos restos podían persistir fuera de un Hollow, y podría el propio etereal haber salido con vida del Hollow X-83. ¿Y si podía y por qué no lo había hecho? Y el informe de hoy va a ser una pesadilla de redactar, murmuró Yanagi, suspirando pesadamente. Y, mientras tanto, Sol volvía a sentarse en el lujoso coche de servicios domésticos Victoria, rumbo a su banquete de celebración. Era un club gastronómico privado, accesible solo por recomendación.
Allí, prácticamente todas las delicias que Nueva Eridu podía ofrecer estaban disponibles, envueltas en absoluta discreción. Era el lugar elegido por los poderosos para acuerdos, despedidas, transacciones que no debían hacerse en público y ni siquiera los más altos cargos de la Oficina de Seguridad Pública se atreverían a interferir. En realidad, muchos eran clientes habituales. La verdad, una comida sencilla habría bastado. No hacía falta algo tan extravagante. Sol se reclinó con comodidad en su asiento, observando el entorno. La sala era elegante pero sobria, iluminada con una luz cálida. Las sillas eran de fino palo de rosa, antigüedades dignas de exhibirse en las tiendas de coleccionables de Lumina Square. Un leve aroma a incienso de sándalo impregnaba el aire con calma. A pesar de la estética medieval europea de servicios domésticos Victoria, lo habían traído a una refinada cocina privada asiática. El señor Mercer es nuestro invitado de honor. No nos atreveríamos a ser negligentes. Licaón permanecía erguido y digno a su lado. Pero, por supuesto, si este estilo no es de su agrado, podemos cambiar el lugar. Detrás de él, Rina, Ellen y Corin permanecían impecables en postura y compostura, un equipo de sirvientas perfecto. No hace falta. Me gusta este estilo. Sol entrecerró los ojos, una sonrisa curvando sus labios. Mirando a las tres sirvientas, tan profesionales en porte y presencia, de repente se sintió como un emperador. Capítulo 153. Mitad de precio. Aunque realmente quería decir consortes, tomad asiento. El pequeño resto de cortesía que aún le quedaba hizo que Sol abandonara la idea. Tosió ligeramente. Todos, por favor, siéntense. Ustedes son los anfitriones esta noche. Resulta un poco incómodo que yo sea el único sentado. Usted es el invitado más distinguido de servicios domésticos Victoria esta noche. Debemos ofrecerle el mejor servicio posible. Licaón se inclinó con elegancia, su voz suave. Pensó que quizá era una buena oportunidad para que Sol experimentara su auténtico servicio profesional y, tal vez, ganarse algo de su favor. Después de todo, ese era su objetivo final. Acercar a Sol. Entonces, ¿lo que estás diciendo es y que ahora soy su amo? Los ojos de Sol brillaron, con la cortesía pendiendo de un hilo. ¿Eso significa que puedo hacer lo que quiera? En un destello de inspiración, varios planes acudieron a su mente, cada uno más delicioso que el anterior. ¿Cómo hacer que Ellen pisara su espalda con medias negras? O que Corin hiciera cosplay de Juju, preparando pociones como una bruja azucarada. O transformar a Rina, la jefa de las sirvientas, en una reina dominatrix. Diablos, incluso obligar a Licaón a realizar la danza de transformación de una chica mágica. ¿Un hombre lobo haciendo una rutina de chica mágica? Eso tenía que verlo. Demasiado emocionante. Y Licaón se quedó paralizado ante la sonrisa de Sol, un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca había visto una expresión tan complicada, casi demoníaca. Rina y Ellen se estremecieron involuntariamente, mientras que Corin ya estaba temblando de miedo. La idea de permitir que Sol experimentara el servicio definitivo de Victoria se evaporó al instante. Licaón recuperó la compostura. Amo, haremos todo lo posible por cumplir sus solicitudes pero espero que se mantengan irrazonables. Bueno, está bien entonces. Sol parecía decepcionado. En ese caso, simplemente siéntense. Hablemos como es debido. Qué lástima. Esas gloriosas ideas tendrían que guardarse por ahora. Aún así, tenía tiempo de sobra. Ya las organizaría eventualmente. Como desee. Licaón indicó a Rina, Ellen y los demás que se sentaran, su postura mucho más contenida. Luego se volvió hacia Sol con sinceridad. Señor Mercer, le estamos profundamente agradecidos por su intervención hoy. Ha resuelto un gran problema para servicios domésticos Victoria. No hace falta que me agradezcan. Pagaron por ello. Sol negó con la cabeza, sonriendo. Aunque ese etéreo no era algo simple. ¿Por qué estaban involucrados con él? Perdónenos, nosotros mismos no sabemos mucho. Solo que puede tener relación con la caída de la antigua capital. El tono de Licaón se volvió apologético. Fuimos comisionados por nuestro amo para contratarlo, tanto para eliminar la amenaza como y para presenciar su fuerza. Si esto le ha causado alguna ofensa, por favor acepte nuestras disculpas. Había expuesto la verdad, aunque de manera delicada. Algunas cosas simplemente no debían decirse demasiado explícitamente. Al menos son honestos.
Sol asintió. Aquí tiene 1.200 millones de denilles en honorarios. Por favor, acéptelos. Licaón colocó una tarjeta sobre la mesa con solemne cuidado. Puede retirarlos en cualquier banco. No requiere contraseña. ¿Y 1.200? ¿No habíamos acordado un redondo 1.000 millones? Sol no tomó la tarjeta, frunciendo el ceño. Esos 200 millones adicionales no eran algo que hubiera exigido y entonces, ¿por qué? Este es un gesto de sinceridad por parte de Servicios Domésticos Victoria. Lamentamos ciertas omisiones. La voz de Licaón era firme y genuina. Dado que Sol claramente no estaba aliado con esa parte, le debían una compensación por la prueba a la que lo habían sometido. Una verdadera asociación requería sinceridad auténtica. Los trucos podían funcionar a corto plazo, pero una vez revelados, dejaban grietas imposibles de sanar. Puedo sentir la sinceridad y me gusta. Sol finalmente tomó la tarjeta y la guardó con facilidad. Admiraba ese tipo de franqueza. 200 millones extra como disculpa. En cuanto al pequeño tanteo, no le molestaba. Su poder saldría a la luz tarde o temprano. Casi invencible como ya era, no tenía necesidad de ocultarse. Además, tenía su sistema consigo. El pico de hoy no sería el de mañana. La leve molestia de haber sido puesto a prueba se desvaneció bajo las palabras sinceras de Licaón y su generoso gesto. 1.200 millones de denilles significaban otra gran ronda de tiradas gacha. Aunque, siendo honesto, y otra racha de 100 tiradas era un caos. Había demasiada basura, difícil de clasificar. Una docena de armas moradas, una lista de habilidades más larga que un pergamino y ni siquiera sabía cuáles usar. Problemático. Aún así, mejor demasiado que demasiado poco. Acumular era sensato. Los años interminables que tenía por delante seguramente lo requerirían todo algún día. Mientras tanto, Licaón también estaba perdido en sus propios pensamientos. Su plan para ganarse a Sol había avanzado poco. Necesitaba esforzarse más. Pero claramente, Sol prefería la franqueza. La persuasión indirecta solo traería problemas. Tras deliberarlo, lo miró a los ojos. Señor Mercer, ¿puedo preguntarle y qué opina de Servicios Domésticos Victoria? Un equipo de agencia competente, respondió Sol sin dudar. Y como clientes, de los mejores con los que he tratado. Entonces parece que su impresión de nosotros es favorable. Licaón exhaló aliviado, sonriendo. ¿Consideraría establecer una colaboración a largo plazo con nosotros? ¿Quieres decir contratarme de nuevo en el futuro? Sol arqueó una ceja, sonriendo. Mientras puedan pagar, no me importa mantenerme activo. Servicios Domésticos Victoria es un socio digno. Su elogio nos honra. Será el socio más distinguido de Servicios Domésticos Victoria. Licaón estaba exultante. Contratar a alguien del calibre de Sol no era solo cuestión de dinero. Requería vínculos. Y con encargos repetidos, la relación se fortalecería de forma natural. Especialmente porque Ellen ya era su amiga. Ese era otro lazo a su favor. Pues bien, y Sol se reclinó en su asiento, sonriendo ampliamente. Como su socio más distinguido, ¿obtengo un descuento cuando yo contrate a Servicios Domésticos Victoria? Licaón rió suavemente, siguiéndole el juego. Mitad de precio. Y cada 2 días, recibirá un día de servicio individual completamente gratuito. Sol parpadeó y luego estalló en carcajadas. Eso sí que es lo que llamo mitad de precio. Capítulo 154. Puaj, hombres. 2 horas después, ya eran las 7 de la noche. La cena terminó con anfitriones e invitados igualmente satisfechos. Sol estaba bastante complacido. El mapo tofu de langosta era picante, entumecedor y fragante, con una profundidad de sabor compleja. Un plato excelente para acompañar con arroz. El pepino de mar estofado con cebolletas tenía una textura magnífica y un sabor rico y concentrado. Los demás platos también poseían características únicas, todos requiriendo una habilidad considerable para su preparación. Servicios Domésticos Victoria realmente había puesto empeño. Aunque no alcanzaba las obras maestras ocasionales que solo obtenía del sistema, seguía siendo obra de un chef de primer nivel. Ellen, sin embargo, no disfrutó demasiado la comida. No porque los platillos fueran malos, aquel lugar solo lo visitaban para banquetes anuales, y el sabor era impecable, sino porque su mente seguía atrapada en lo que Von Licaón había dicho antes.
Permitir que Sol solicitara servicio gratuito cada 2 días y era demasiado escandaloso. Tenía el terrible presentimiento de que estaba a punto de acumular una montaña de horas extra. Y, señor Mercer, ¿disfrutó la comida de hoy? Mucho. Pude sentir toda su sinceridad. Sol asintió y añadió. A partir de ahora, no hace falta tanta formalidad. Llámenme Sol. Por supuesto, Sol. Von Likaon inclinó la cabeza. Una pequeña sensación de alivio surgió en su interior. Su plan para acortar distancias parecía avanzar sin contratiempos. Por cierto, Likaon, mi casa se ha desordenado un poco últimamente. ¿Sería posible que la señorita Ellen pase mañana y me ayude a ordenar? Sol se volvió hacia Ellen, sonriendo con calidez. Ellen se llevó la palma a la frente. Sabía que esto venía. Por supuesto, no hay problema, aceptó Von Likaon sin dudar. Si lo desea, podemos enviar a todo el equipo para organizar y planificar. Naturalmente, el primer ciclo sería gratuito. No es necesario. Creo que Ellen puede encargarse sola. Sol sonrió con cierta vergüenza. Después de todo, solo era un apartamento de 3 habitaciones. Que todo servicios domésticos victoriaco descendiera sobre él sería un desperdicio. Sol, mis habilidades domésticas son pésimas. Rina y Corin son mucho mejores, dijo Ellen con impotencia. Realmente no quería convertirse en su sirvienta. No porque temiera un comportamiento indebido, sino por la humillación insoportable. Preferiría aceptar otra comisión en un Hollow antes que tener que llamar a Solano. Solo imaginarlo le erizaba el cuero cabelludo. Ya veo, Sol asintió pensativo. Entonces dejemos a Rina y Corin para la próxima y la siguiente vez. Ellen solo pudo mirar a Von Likaon, su voz pesada al preguntar. Likaon, y si no me equivoco, ¿no tengo una comisión mañana? No te preocupes. Nosotros nos encargaremos de esa comisión. Tú concéntrate en ayudar a Sol, respondió Von Likaon con firmeza. Tu paga se mantendrá igual, con tarifa de horas extra incluida. Y está bien, entendido, jefe. La voz de Ellen estaba desprovista de vida. Ya podía imaginar su muerte social al día siguiente. Y, poco después, todos abandonaron el restaurante privado sin nombre. Tras llevar a Sol de regreso a los Liebres Astutas, el coche de Victoria se perdió lentamente en la noche. Al entrar, Sol encontró a Nekomata en la cocina, lavando los platos. Evidentemente, Nicole y los demás ya habían cenado. Sol empezaba a sospechar que Nekomata era en parte Tairen gato. Solo un mayordomo felino de esa sangre podría poseer habilidades domésticas tan avanzadas. No le sorprendió que no lo hubieran esperado. Sabían por el mensaje que había enviado a Nicole al mediodía. En el sofá, Nicole notó su regreso. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba cuando, casualmente, una tarjeta bancaria se le escapó de los dedos y cayó al suelo. Ambi reaccionó rápido, la recogió y se la devolvió. ¿Comiste demasiado? ¿Cómo dejas caer algo tan importante como tu tarjeta bancaria? Nicole fingió toser 2 veces, su mente trabajando a toda velocidad. Es que hoy depositaron tanto dinero que pesa 1000 kilos. No pude sostenerla. Le lanzó una mirada afilada a Ambi. Su oportunidad de presumir casi había sido arruinada. ¿Cuánto dinero podría pesar así una tarjeta? Sol soltó una risa baja, divertido como ver a un pescador cuya impaciencia lo delata. El impulso de destrozar su farsa surgió en él. Pero considerando lo generosamente suave que era Nicole, decidió dejarla terminar la actuación. 5 millones de denires. Recuperamos algo extremadamente importante para nuestro cliente en solo un día y nos recompensaron con 5 millones de denires. Declaró Nicole triunfante. No sabía para qué servía el objeto, pero el pago de 5 millones era real. Ambi dudó y añadió. Pero y solo parecía una hoja de sierra recién desechada. Nicole hizo un gesto despectivo. ¿Qué hoja de sierra desechada? Mientras lleve los sentimientos de un cliente, es invaluable. 5 millones de invaluable. De no ser por mi brillante liderazgo, los Liebres Astutas jamás habrían conseguido un encargo tan lucrativo. Mientras hablaba, Nicole infló el pecho, esperando el asombro y elogio de Sol. Muy bien, jefa Nicole, bien hecho. Sol simplemente se colocó detrás de ella, sonriendo mientras le masajeaba los hombros. 5 millones. ¿Tan impresionante?
Mientras tanto, una tarjeta bancaria con 1.200 millones de denies descansaba silenciosamente en el bolsillo de su abrigo. Pero como Nicole se había esforzado tanto en presumir, no arruinaría su diversión. Eso se siente bien. A pesar de las palabras algo superficiales, el halago de Sol y su técnica magistral de masaje dejaron a Nicole con los ojos medio cerrados, en éxtasis. Desde que su relación se había vuelto más cercana, se había acostumbrado por completo a ese tipo de contacto. Desde un lado, Andy, Nekomata y Billy solo podían observar con incomodidad. En ese momento, se sentían como extraños, mientras Sol y Nicole parecían una familia propia. Y, de repente, mientras disfrutaba del masaje, Nicole recordó algo. Esa mañana, Sol había dicho por mensaje que también había aceptado una comisión. Se preguntó cuánto habría ganado. Como no había presumido, debía de no ser mucho, seguramente no más que sus 5 millones. Tenía que preguntarlo, reafirmar su dignidad como jefa y poner a Sol firmemente bajo su talón. Sus ojos brillaron al girarse hacia él. ¿No aceptaste también una comisión hoy, Sol? ¿Cuánto ganaste? Si no fue mucho, quizá no deberías estar invitando a otras chicas a salir. Me preocuparía que gastaras más de la cuenta. Mientras hablaba, Nicole adoptó una expresión de preocupación fraternal. Sabía perfectamente qué tipo de mujeriego era Sol. Ahora que de alguna manera la había conquistado, tenía que cortar de raíz a todas las pequeñas zorritas que rondaban a su alrededor. 1.200 millones. Sol suspiró, con voz plana. Honestamente, quería dejarla disfrutar su actuación. Pero ella tuvo que ponerle la cara así. ¿Qué? ¿Cuánto? Nicole se incorporó de golpe en el sofá, con los ojos abiertos de par en par. ¿Esperas que me crea eso? ¿1.200 millones de denies? Imposible. Con eso se podía comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Sol cambió ligeramente de postura, dejando que el peso de su cuerpo tirara. De su bolsillo, una tarjeta bancaria nueva se deslizó y cayó al suelo. ¡Ay! Esta tarjeta contiene 1.200 millones de denies. Más pesada que una montaña. Mi pequeño bolsillo ya no pudo soportarla. Sol se inclinó para recogerla, mostrando un esfuerzo exagerado en el rostro. Y la expresión de Nicole se congeló. Sus mejillas ardieron. Las tarjetas no mostraban el saldo, pero con solo mirarla se notaba su exquisita fabricación. Claramente no era ordinaria. Maldita sea. Sol, si ganaste una fortuna así, ¿por qué no lo presumiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora solo para abofetearme en la cara? Imperdonable. Nicole lo miró con furia, rechinando los dientes. Luego se abalanzó, aferrándose con fuerza a su brazo, presionando la mejilla contra él y... Déjame absorber tu suerte. Yo también voy a ganar 1.200 millones de denies. Los ojos de Nicole brillaban como monedas, como si la fortuna ya se estuviera envolviendo a su alrededor. Algún día tú también lo lograrás. Sol le dio palmaditas en la cabeza con la otra mano, como un sacerdote misericordioso otorgando bendiciones. Y Nekomata y Billy se quedaron petrificados, destrozados. Esperaban un choque vergonzoso y terminó así. Andy, en cambio, parecía decidida. Ella también entrenaría su suerte y para que Nicole pudiera venir a absorber la suya. Y, en lo que pareció un instante, pasaron 2 horas y llegó la hora de dormir. Sol estaba a punto de regresar a su habitación con Baal en brazos cuando Nicole lo tironeó hacia atrás. Con el rostro sonrojado, susurró en su oído. Ven, a mi habitación. Quiero absorber tu suerte. Y, naturalmente, Sol dejó a Baal a un lado y pasó la noche con Nicole. Con la gran Nicole en sus brazos, ¿quién necesitaba abrazar a un pequeño gangbú? Hombres. Baal cruzó los brazos, habiéndolo visto venir desde el principio. Más tarde esa noche, Sol finalmente regresó a su propia cama y rodeó a Baal con los brazos al acostarse. Uf, hombres. Baal resopló con frialdad. Ya había previsto este desenlace desde hacía mucho tiempo. Capítulo 155. Se aproxima una nueva tormenta. Mientras Sol disfrutaba de su sueño, algunas personas en Nueva Eridu no podían conciliar el descanso. Después de todo, el Hollow X-83 era enorme. Que su área se redujera repentinamente a la mitad no era un asunto menor. Muchas facciones que vigilaban de cerca las fluctuaciones de los Hollows estaban ansiosas por descubrir la verdad.
Entre los más inquietos se encontraban los altos cargos de operaciones especiales del Hollow, quienes habían enviado a su unidad al X-83. Lo que debía ser una simple transacción en la sombra había terminado borrando medio Hollow, dejándolos completamente atónitos. Por fortuna, tras casi un día entero de procesamiento acelerado, aunque Hosimi Miyabi y los demás no habían resuelto el misterio del extraño etéreo fusionado, lograron completar un informe detallado del incidente. Cuando el reporte llegó a los altos mandos del Departamento de Operaciones Especiales, atrajo inmediatamente una atención seria. Nadie esperaba que una comisión rutinaria de exterminio terminara capturando una presa de tamaño descomunal. El etéreo gigante con nombre en clave Odin ha sido confirmado muerto. La mitad del Hollow X-83 fue destruida, con un radio de explosión que se extendió kilómetros hacia el exterior. ¿De verdad esto es algo que un humano podría hacer? Un hombre de mediana edad, de aspecto sereno y traje impecable, miraba fijamente el informe en su mano, como si pudiera absorber todo el aire de la habitación. La magnitud de la destrucción le traía una sola comparación a la mente: la fuerza de defensa. Desplegar un regimiento completo de artillería pesada podría, en efecto, lograr tal alcance. Pero el informe describía a un solo individuo desatando una calamidad con un único puñetazo. Era abrumador. Incluso descaradamente absurdo. Si no fuera un informe de la sección 6, si no incluyera fotografías tomadas dentro del Hollow, habría pensado que era una broma. Pero aunque la forma de hablar de Hosimi Miyabi siempre era difícil de seguir, era inquebrantablemente fiable en sus misiones. Su informe no podía ser falso. Señor, ¿y qué debemos hacer? El secretario tragó saliva, la inquietud evidente en su voz. Solo pensar en compartir la ciudad con semejante monstruo le hacía latir el corazón con fuerza. Aterrador. Y si algún día caminaba por la calle y, sin previo aviso, quedaba atrapado en la onda expansiva de un golpe como un misil, muriendo sin entender nada. Sería trágico. Selen los archivos y clasifíquenlos como alto secreto. Este tipo de noticia no puede permitirse que se difunda, dijo el hombre tras reflexionar un momento. Además, informen a la Alianza TOTS, a la Fuerza de Defensa y a las demás facciones. No provoquen a Sol Mercer. El secretario anotó todo cuidadosamente, esperando más instrucciones. Frente a una amenaza de tal magnitud, necesitarían un plan meticuloso. Eso es todo. Puede retirarse. El hombre hizo un gesto con la mano. Cuando se trata de una variable incontrolable, esto es lo único que podemos hacer. Sol Mercer llevaba medio mes en Nueva Eridu sin causar grandes problemas. Por ahora parecía un hombre relativamente contenido. ¿Y si no lo era? ¿Qué más podían hacer? Con semejante poder, Sol podía hacer lo que quisiera. No podían contenerlo. Así que el mejor curso de acción era no hacer nada. Mantener el statu quo. Entendido, señor. El secretario asintió y se retiró para redactar las notificaciones. Solo en la oficina, el hombre de mediana edad se pasó la mano por el cabello y suspiró. Oh, Nueva Eridu, y realmente estamos viviendo una temporada turbulenta. Todo tipo de pesadillas están emergiendo. No solo pensaba en el repentino ascenso de Sol, sino también en el inquietante informe sobre el etéreo anómalo. Sol era demasiado poderoso. Ni siquiera necesitaban lidiar con él. Pero ese etéreo extraño era un problema colosal, uno que no podían ignorar. ¿Cuánto cabello me queda por perder con todo esto? Y, en las ruinas del Hollow X-83. El nítido sonido de tacones altos resonaba sobre el devastado campo de batalla mientras una figura elegante se detenía, contemplando los restos. Aquella había sido una de las principales implementaciones de la organización, más importante incluso que el sacrificio reprimido bajo la plaza conmemorativa del pionero. Después de todo, el que yacía bajo el monumento aún era una página en blanco, mientras que el del X-83 ya había madurado considerablemente, incluso sirviendo como piedra angular de sus planes. Y, sin embargo, había caído víctima de una catástrofe, con la mitad del Hollow destruida junto a él. El campo de batalla ofrecía una visión escalofriante. «Qué aterrador», murmuró Sarah, sus labios rojos frunciéndose mientras se agachaba para recoger un fragmento de metal destrozado. Pensar que algo pudiera despedazar un sacrificio fusionado con docenas de mechas pesados, e incluso destruir medio Hollow. Verdaderamente asombroso. ¿Sabes quién lo hizo?
Aunque el páramo estaba vacío, Sara habló como si se dirigiera a alguien invisible. Fue Sol Mercer. Ese nuevo investigador hace que emergió recientemente. El mismo hombre que te expulsó de Corporación Vision en desgracia, respondió una voz grave y rasposa a través de su auricular. Vaya, qué ironía del destino. Los ojos de Sara se entrecerraron, su tono melodioso. Parece que se ha empeñado en ponerse en nuestra contra. Con alguien como él y no puedo evitar sentir que nuestro plan podría derrumbarse. G. Por fuerte que sea, tampoco somos tan fáciles de subestimar, respondió el hombre tras una pausa. La organización se ha preparado durante años. Un solo individuo no puede detenernos. ¿Me permites entonces darle una pequeña lección? Preguntó Sara con ligereza juguetona. Ada ya ha sido activada. Estamos acercándonos a una fase crítica del plan. No sería prudente enfrentarlo ahora, dijo el hombre con gravedad. ¿Sigues teniendo miedo? Sara suspiró suavemente. Y, tras un silencio, la voz cansada del hombre resonó, cargada de resignación. ¿Y quién no lo estaría? La inteligencia obtenida por sus espías en la sección 6 hablaba por sí sola. Aquel era un monstruo que había borrado la mitad del Hollow X-83 con un solo puñetazo. Capítulo 156. Crecimiento. Al día siguiente, la luz del sol se filtraba por la habitación. En ese momento, Sol ya había completado todos los preparativos antes de sacar cartas y comenzó solemnemente la tirada de hoy. Con 1.200 millones de demilles en la mano, era hora de otra tirada de 100. Aún así, le quedarían entre 20 y 30 millones de demilles para gastos de vida. Un hombre siempre debía tener algo de dinero en el bolsillo. Por supuesto, aunque ahora fuera tan rico, seguiría aceptando gustosamente el millón de demilles que Tartaglia le enviaba cada mes. Después de todo, era un hombre ahorrador que administraba bien su hogar, y ¿por qué rechazar dinero gratis de los Fatui? Bien, entonces, comencemos. Sol activó la reserva de cartas del sistema, quemando de una sola vez los 1.200 millones de demilles. Aunque su fuerza actual ya le permitía arrasar este mundo, aún tenía habilidades sin desarrollar, así que valía la pena seguir tirando. Incluso si no eran útiles de inmediato, ampliarían sus opciones en el futuro. Pronto, 120 destellos de luz saltaron del pozo de cartas y fueron almacenados en el almacén del sistema. Sol comenzó a revisarlos uno por uno. Pasó rápidamente por las cartas blancas, verdes y azules. La mayoría eran artículos cotidianos y bienes variados. Decenas de miles de kilos de pescado y carne frescos, arroz, harina, aceites, electrónicos, ropa, zapatos, bolsos y similares. Las pocas habilidades y objetos de combate entre ellas ya no le resultaban útiles. Después de todo, ya no era el joven recién llegado sin nada. Ahora estaba medio cubierto de equipo de grado divino, un auténtico pez gordo de nivel ballena. Aún así, 3 cartas azules llamaron su atención. Super premio para gatos. Un deleite irresistible para cualquier felino. Pergamino de encantamiento de munición infinita. Otorga a un arma designada la propiedad de munición infinita. Excluye categorías especiales como proyectiles de riel, balas espirituales o proyectiles nucleares. Notas de esgrima de un vanguardia caballero de las nubes. Registro de entrenamiento dejado por un espadachín de baja estatura. Estudiarlo otorga conocimientos clave de la esgrima de Xianzhou Luofu. Para él, no eran de gran utilidad. El pergamino de munición infinita no era más que un sustituto de bajo nivel frente a su rasgo base espiritual. Solo podía refinar un arma y únicamente para munición convencional de pólvora. En cambio, su habilidad conceptual munición del águila permitía a cualquier arma tener balas ilimitadas, incluso proyectiles nucleares, de riel o cohetes. Comparado con eso, el pergamino era un desperdicio. Aún así, Sol recordó la promesa que le había hecho a su buen hermano Billy. Ganarle en videojuegos era imposible por ahora, pero algún día, si Billy demostraba su valía, podría encantar su arma como recompensa. Un robot del terror con munición infinita, y eso ya es material de rango S. En cuanto al super premio para gatos, tampoco era gran cosa, pero dárselo a Nekomata sería definitivamente divertido. Y las notas de esgrima del vanguardia caballero de las nubes no mejorarían demasiado su arte con la espada, pero tenían otro propósito. Localizar el mundo vecino de Honkai Star Rail. En 2 meses iría a echar un vistazo. Con su fuerza actual, sin embargo, debía ser prudente.
Mejor alcanzar el extremo del dominio de la espada, volverse comparable a un emanador, antes de hacer olas. De lo contrario, podría terminar convertido en un chiste. Endureciendo su determinación, Sol dirigió su atención a las cartas moradas. Había 10 en total, 3 más que la tasa garantizada. Según las reglas del sistema, cada 10ª tirada garantizaba una morada, cada 30ª una dorada y la 100ª era una dorada elegida por uno mismo. Así que, en 120 tiradas, la base eran 7 moradas, 4 doradas y una dorada seleccionable. Conseguir 10 moradas significaba que su tasa de obtención había mejorado casi a la mitad. Claramente, la suerte estaba de su lado hoy. Emocionado, comenzó a revisarlas. Dominio de cabeza de hierro. Otorga una cabeza comparable al acero divino, impermeable a espadas o balas. Dominio de brazo de hierro. Otorga brazos comparables a lanzas divinas, concediendo inmenso poder. Dominio de cobra de hierro. Otorga a tu arma una vitalidad desbordante. Dominio de cuerpo de hierro y, dominio de pierna de hierro y, dominio de pie de hierro y, dominio de rostro de hierro y, dominio de mano de hierro y, dominio de bolas de hierro y. 9 artes externas distintas, como si hubieran nacido de la misma camada. La última era traje de vaquero cósmico réplica de Godid, salvaje y estilizado en apariencia. En estadísticas, sin embargo, no era nada especial. Aproximadamente un 10% de mejora, similar a los conjuntos anteriores de FIO. ¿Qué demonios y 9 artes marciales estilo hierro de una vez? ¿Cuáles son las probabilidades? Sol se quedó sin palabras ante la alineación. Aún así, las descripciones parecían excelentes, especialmente dominio de cobra de hierro y dominio de bolas de hierro, que prácticamente irradiaban fuerza bruta. Con un pensamiento, las 9 cartas moradas se hicieron añicos al mismo tiempo, fusionándose en su cuerpo. En ese instante, su físico experimentó una transformación cualitativa. Su cuerpo, que ya podía igualar 100 toneladas de fuerza, se fortaleció aún más. Ahora podía ignorar el fuego de cohete sin sufrir un rasguño. Su fuerza aumentó nuevamente, alcanzando 600 toneladas de potencia bruta. Sin embargo, en su panel no aparecieron los 9 rasgos morados. Incluso su antiguo rasgo morado cuerpo de hierro desapareció. En su lugar brillaba un rasgo dorado. Vajra inamovible. Otorga un cuerpo de diamante, haciéndolo impermeable al daño. Concede una fuerza inmensa capaz de arrojar bestias míticas y dispersar ejércitos. ¿Se fusionaron? Sol parpadeó con leve sorpresa. Pero era algo bueno. Demasiados rasgos saturaban el panel de todos modos. Parecía que 10 morados del mismo tipo podían fusionarse en uno dorado, un equilibrio acorde a su abismo de poder. Y, por supuesto, las funciones originales quedaron subsumidas en el nuevo rasgo dorado. Tras terminar con las moradas, Sol se concentró en el plato fuerte. Las cartas doradas. 4 en total, más la que podía elegir. Piedra de línea ley, ki de supervivencia, filacteria de liche. 3 fichas más de resurrección completa. 3 vidas extra. Motivo de celebración. Ahora tenía 6 respaldos en total, aún 3 menos que las 9 vidas de un gato. La última era. Gen Mantis bestia Honkai de clase Emperador Parvati. Gen extraído de una bestia Honkai de clase Emperador. Perfeccionado para su integración, otorga dominio completo sobre el hielo, capaz de congelar incluso las llamas del apocalipsis, sin filtraciones corporales. Este es el poder de Kevin Kaslana. Parece que realmente estamos destinados. La ceja de Sol se arqueó mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. Anteriormente había obtenido el arma juicio de Shamash, el arma personal de Kevin. Antes de que Kevin ascendiera como Erscher Delfín, esa espada ya le permitía desatar un poder capaz de destruir continentes. En manos de Kevin, su forma más poderosa, Migtofanutu, brillaba con mayor intensidad. Pero para otros, incluso liberar su primera fase, Cleaveroth Shamash, los reduciría a cenizas. La diferencia no residía solo en la calidad personal, sino en la fusión de Kevin con los genes de Parvati. Su control del hielo le permitía neutralizar el calor abrasador del arma. Con suficiente habilidad, Kevin podía incluso congelar el arma en medio de su liberación. De ahí su famosa frase: puedo sostener esta espada porque tengo el poder de romperla. Pero debido a los peculiares genes de Parvati, el cuerpo de Kevin quedó fijado a menos 30 grados Celsius, impidiéndole incluso abrazar a la doctora May. Por suerte, la versión de Sol estaba optimizada.
El poder del hielo estaba completamente bajo su control. Bien, fusionemos. Confirmando que no había efectos secundarios, Sol no dudó. La carta dorada se hizo ánicos. El hielo y la nieve se grabaron en su carne, convirtiéndose en instinto en un instante. Desde ese día en adelante, podría blandir el juicio de Shamash sin temor, y además había ganado un vasto potencial en criocinesis. La fusión se completó al instante. Ninguna caída brusca de temperatura, ninguna escarcha extendiéndose por la cama. Extendiendo la mano, Sol conjuró un bloque de hielo, moldeando su tamaño a voluntad. Sonrió, satisfecho. Dominio perfecto, en efecto. Finalmente llegó la carta dorada seleccionable. Aparecieron 10 opciones. Tras descartar las más débiles, quedaron 2 que lo hicieron dudar. Fotosíntesis. Evoluciona hacia arriba bajo la luz de una estrella. Nota. En el plazo de un siglo, asciende a una forma de vida comparable a un destructor de estrellas, con límites no mayores que una estrella. Absorción de energía LV5. Habilidad derivada del Rey Negro, Sebastián Shaw. Capaz de absorber y convertir casi todas las formas de energía para uso propio, incluyendo, pero no limitado a, energía cinética, eléctrica y mágica. Capítulo 157. Ser Estelaron. Al contemplar el poder abrumador de las 2 cartas doradas de selección libre, Sol se sintió en conflicto. Fotosíntesis parecía bastante directa. Simplemente tomar el Sol para volverse más fuerte, teniendo como límite las propias estrellas, el mismo Sol. En términos de efectos de la habilidad, equivalía al talento innato de los generales kryptonianos, aunque todavía estaba un escalón por debajo de las habilidades conceptuales de Superman. Aunque 100 años para crecer y obtener una fuerza capaz de destrozar estrellas parecía mucho tiempo, con el cuerpo actual de Sol, vivir cientos o incluso miles de años no sería más que dejar pasar el tiempo. Y dado que el efecto de la habilidad era la evolución de la propia vida, cuanto más tiempo pasara bajo el Sol, más larga sería su esperanza de vida, esa igualar la de una estrella. Por ahora, esta era la carta con el techo más alto que había visto, aparte de Spirit Base, Yanshun y más NGS. No era una habilidad conceptual, sino una sobrecarga estadística pura. Energy Absorption nivel 5, por otro lado, era el poder del Rey Negro Sebastián Shaw, una de las habilidades mutantes de más alto nivel. Podía absorber casi cualquier forma de energía, volviéndose inmune a cualquier ataque que no fuera daño al alma, incluso una bomba nuclear solo serviría como su cargador. Después de pensarlo detenidamente, Sol decidió igualmente elegir fotosíntesis, con su techo a nivel estelar. No había excusas. Las cifras eran simplemente demasiado aterradoras. Tomemos como ejemplo la Tierra antes de su transmigración. Su masa era de 6 sextillones de toneladas, con una inmensa gravedad producto de esa masa. Para destruir la Tierra, como mínimo otro planeta de tamaño similar tendría que colisionar con ella. Para romper un planeta sin habilidades conceptuales o basadas en reglas, únicamente mediante fuerza física, se necesitaría al menos una fracción del poder de la Tierra medido en sextillones de toneladas de fuerza aterradora. Y fotosíntesis solo necesitaba 100 años de luz solar para alcanzar de manera constante ese nivel. Repartido en cada día, ese crecimiento era igualmente aterrador. Mientras tanto, Energy Absorption nivel 5 apenas estaba al nivel de una habilidad tipo Railgun. En su punto máximo, quizá alcanzaría el nivel de acelerador, suficiente para arrasar la superficie de la Tierra, pero nada más allá. Sin embargo, su fuerza actual ya estaba al nivel de limpiar continentes, no muy lejos de arrasar la superficie completa. Quizá solo unas pocas semanas de fotosíntesis lo llevarían a ese nivel. Pensando hasta ese punto, Sol eligió decididamente fotosíntesis. Energy Absorption nivel 5 podía ofrecer un mecanismo interesante, pero comparado con cifras absolutas, simplemente no resultaba atractivo. Igual que Jin Yuan, un personaje con mecánicas perfectas pero con estadísticas pobres, lo que lo encadenaba. En ese instante, cuando fotosíntesis se fusionó con él, Sol sintió de inmediato una transformación que sacudía el mundo dentro de su cuerpo. La luz solar que se derramaba en la habitación fue atraída hacia él, nutriendo su cuerpo y elevándolo hacia una forma de vida superior. Sus genes estaban cambiando hacia un estado de información. Un destello de luz estelar brilló en el vacío, y bajo la nutrición del sol brotó un estelaron incipiente.
Desde ese momento, la carne y la sangre no eran más que el disfraz externo de Sol. El Estelaron germinando entre la realidad y el vacío era su verdadera esencia. Y en apenas unos segundos, su fuerza física se había multiplicado varias veces. Sol percibió algo, y su mente derivó hacia los cuerpos divinos de Super Seminary. El gen Parvati que había fusionado ya no era simplemente un rasgo genético, estaba incrustado en el propio Estelaron. Si alguien analizara su sangre o su cabello, aparte de características superficiales, no significarían nada. Por supuesto, su capacidad para controlar el hielo y la nieve no desaparecería, de hecho, se volvería más fuerte bajo la bendición del Estelaron. No, no exactamente. No se había conectado a ningún supuesto universo oscuro, ni su poder provenía de él. En muchos aspectos, era distinto de los cuerpos divinos de Super Seminary. Negando con la cabeza, Sol pensó en una belleza de cabello plateado. Una pionera poseída por un Estelaron, eso encajaba más con su estado actual. Aunque no era un Estelaron infundido con el poder de una eón como en Star Rail, el núcleo de Sol era, sin duda, un Estelaron auténtico. Entonces, ¿qué? ¿También me he convertido en un ser Estelaron? Sol se quedó allí, atónito. Comparado con aquellos que tenían un Estelaron incrustado en el pecho, que su cuerpo evolucionara hacia una estrella real era mucho más digno de ese título. Por un momento, Sol sintió una inquietud imposible de contener. Quería lanzarse ahora mismo al universo de Star Rail a través del Sea of Treasure Shuttle y encontrarse con su hermanita de la misma especie. Pero la realidad lo mantuvo calmado. Mejor crecer primero, alcanzar el nivel de un emanador antes de ir no tomaría demasiado tiempo. Los Aeons rara vez intervenían en los asuntos mortales, pero sus emanadors, capaces de destrozar galaxias, ciertamente estaban activos. Relajando su mente, Sol revisó una vez más su panel de estado. FIO Gacha System 1.0, a su servicio. Anfitrión. Sol Mercer. Edad. 22. Fuerza. A. Resistencia. A. Agilidad. A. Maná. A. Almacén personal. Traje de vaquero espacial, réplica de botillo, super premio felino, pergamino de munición infinita, Ebongi Ibori, 2, Kawasaki H2, combo de hamburguesa, 2, paquete de snacks, 5, mandoble de Favonius, X3, lanza sanguinaria cazabestias, espada espiritual, hoja trueno imperial y fantasma noble. Sistema que era unos leyenda de la humanidad, advenimiento del rayo. Habilidades innatas. Fotosíntesis, Vajra inquebrantable, gen de fusión bestia Honkai de clase emperador Parvati, maestría suprema con la espada, asura de una sola hoja, vitalidad de dragón, fuerza de 100 toneladas, regeneración de alta velocidad, maestría en todo tipo de vehículos, maestría en todo tipo de armas, gran maestro de artes marciales, electrodinámica A, sabiduría de talento A décimo y habilidades conceptuales. Munición del águila, dios del juego, dualidad de la vida y la muerte, esquiva. Sus estadísticas básicas habían pasado de todo B a todo A, ya comparables con los espíritus heroicos de primer nivel en el universo Fate. Y aún así, fotosíntesis seguía funcionando. En apenas unos minutos, Sol vio que su atributo de fuerza ganaba un signo más adicional. Eso significaba que su fuerza se había duplicado. Tal era el terror de un ser Estelaron antes de alcanzar su techo, su crecimiento era monstruoso. Capítulo 158. Llega la criada. Recién convertido en un flamante ser Estelaron, Sol ya enfrentaba una tremenda crisis. Era como si Baal lo hubiera sellado a la cama. Aunque el Sol ya estaba alto, con el cuerpo suave de Baal entre sus brazos, Sol no deseaba otra cosa que pasar toda la vida durmiendo en una cama bañada por la luz del sol. Una vaga comprensión surgió en su corazón, quizá este era el efecto secundario de fotosíntesis, despojándolo de la voluntad de avanzar. Así que, levantarse o no levantarse, y dejó esa decisión en manos de Baal. Baal, el sol ya salió. ¿Nos levantamos? Sol se inclinó hacia el oído de Baal y preguntó con pereza. Creo que podemos dormir un poco más. Baal murmuró suavemente. En Inazuma, cuando era la Raiden Shogun, rara vez tenía oportunidad de quedarse en la cama. Después de trabajar tantos años, ¿acaso no podía disfrutar un poco? Entonces durmamos un rato más. De todos modos, hoy y mañana son días libres de las liebres astutas. Satisfecho, Sol abrazó con más fuerza de Baal y volvió a enterrarse bajo las mantas. Sin embargo, sonó un timbre claro.
No era la puerta principal de las liebres astutas, sino la entrada del apartamento que él alquilaba. Entonces, ¿y Nicole había venido a arrastrarlo fuera de la cama tan temprano? Pero anoche había estado tan cansada, y hoy era sábado, día festivo. Antes de que Sol pudiera siquiera levantarse, Nekomata, que dormía en la habitación contigua, ya había saltado despierta para abrir la puerta. Como el eslabón más bajo de la cadena alimenticia de las liebres astutas, Nekomata siempre era la más rápida en moverse. Sonaba un poco triste, pero tenía que admitirlo. Aunque no recibía salario, solo dinero de mesada, y cocinaba y limpiaba todos los días y aún así no quería dejar las liebres astutas. Nicole era amable, Billy era divertidísimo, y Sol solía darle snacks de pescado seco. Era la vida soñada de un gato. Las liebres astutas eran cálidas, casi como una familia. Si tan solo esa jefa de rostro inexpresivo la alabara más a menudo, sería perfecto. Así, completamente domesticada, Nekomata abrió la puerta esperando encontrarse con Nicole. En cambio, allí estaba una criada Tairen con rasgos de tiburón. Vestía el clásico uniforme blanco y negro de sirvienta. Sus largas y esbeltas piernas estaban cubiertas por finas medias negras, y la carne tersa bajo sus muslos resultaba demasiado sugerente. Su rostro era delicadamente frío, con una leve sombra bajo los ojos. No era sombra de maquillaje, sino ojeras. Detrás de ella, una cola de tiburón regordeta se balanceaba suavemente, mientras que su cuello estaba adornado con un collar de dientes de tiburón, dándole un aire afilado y elegante. Parecía una criada de alta clase en todos los sentidos. Esa aura de cansancio indiferente solo realzaba su encanto. Hermana, hueles también. Las dos colas de Nekomata se agitaron mientras miraba fijamente a Ellen Joe. Que los gatos amaran el pescado era instinto. Y los tiburones y seguían siendo peces. Ellen levantó la mirada hacia la chica Tairen gato frente a ella y entrecerró ligeramente los ojos. ¿De qué iba esto? Ya estaba de mal humor por haber venido a casa de Sol para actuar como su criada por un día. Podría haber aceptado otros trabajos, pero aún así había tomado este. Y ahora, inesperadamente, se encontraba con una Tairen gato y además una chica torpe y adorable. Recordando la información recopilada por Servicios Domésticos Victoria, Ellen entrecerró aún más los ojos. Esta Tairen gato había sido hija adoptiva del jefe de la banda Colmillo Rojo, Miguel Silver, pero abandonó la banda por diferencias ideológicas. Aún conservaba cierto apego hacia Miguel. Al enterarse de que su muerte estaba relacionada con las liebres astutas, intentó atraerlas al nido del Dearden carnicero para vengarse. Cuando fracasó, las liebres astutas la perdonaron y la acogieron. Ahora trabajaba a tiempo parcial como su criada. Y al encontrarla en casa de Sol, estaba claro que él había sentido lástima por la chica y le había dado refugio. «Qué amable eres, Sol». Ellen suspiró internamente. Su impresión de Sol subió un escalón más, aunque su opinión de Nekomata permanecía regular. Mientras tanto, Nekomata salió de su aturdimiento y tartamudeó. «Lo siento, acabo de despertarme y no quise soltar eso así». «Lo entiendo». Ellen asintió levemente. Entendía lo que era decir la verdad medio dormida. Esta gata era tan rara. Pobre Sol, tener que vivir con ella. Aliviada de que Ellen no insistiera en el tema, Nekomata preguntó. «Señorita criada, ¿se ha equivocado de puerta?» Con el tamaño modesto de las liebres astutas, no podían permitirse una criada ni la necesitaban. Así que claramente esta criada Tairen tiburón se había equivocado. Ellen suspiró con impotencia. «No hay error. Vine aquí para servir como criada de Sol por el día». Las orejas de Nekomata se dispararon hacia arriba. Gritó hacia la habitación de Sol. «Sol, tu criada ha venido por ti». Mientras lo decía, una punzada de inquietud se deslizó en su interior. Sol había contratado a una criada porque pensaba que ella no limpiaba lo suficientemente bien. ¿Quería optimizarla fuera de las liebres astutas? Oh, así que es Ellen. Sol se vistió y sonrió al recibir a su criada por un día. «Llegaste temprano, Ellen». «Encantada de conocerlo, señor Sol». Ellen sonrió e hizo una reverencia, pronunciando su línea con profesionalidad. «Es un honor servirle. Espero que tenga un día agradable». Normalmente habría dicho esas palabras sin pensarlo, pero Sol era ahora un cliente VIP de Servicios Domésticos Victoria, no podía permitirse cometer errores.
Aún así, decirlo en voz alta le drenaba energía y le resultaba terriblemente incómodo. Ellen está muy educada hoy, elogió Sol con una sonrisa. Pero puedes relajarte. En realidad prefiero tu forma natural de ser. Su actuación rígida y forzada le daba vergüenza ajena. Era mucho más linda en su habitual estado frío y distante. Oh. Ellen se enderezó y asintió con expresión neutra. Mejor así. Con el permiso del empleador, no estaba incumpliendo su deber. Pero hoy escuchar que le gustaba su forma natural fue inesperadamente difícil de manejar. Mucho mejor, asintió Sol. Un poco perezosa, sí, pero definitivamente adorable. Podrías no decir cosas así. No me voy a sonrojar. Aún mientras hablaba, las orejas de Ellen se tornaron rosadas. Su piel era fina. Deja de halagarme ya. Por favor, pasa. Sol se hizo a un lado con naturalidad, dejando entrar a Ellen en el apartamento. Ellen echó un vistazo alrededor. La decoración no era lujosa, solo un estilo sencillo y cotidiano. No esperaba que alguien tan hábil como Sol viviera en un lugar tan acogedor y hogareño. Y estaba bastante ordenado también, nada que necesitara una limpieza desesperada. Eso significaba que podría ahorrar energía. Sonriendo, Ellen preguntó. Entonces, ¿cuál es mi tarea de hoy? Solo ordenar un poco, hacer que el lugar se vea mejor, dijo Sol con naturalidad. Es cómodo para vivir, pero siento que podría serlo aún más. La verdad era que, aparte de acomodar un poco cuando se mudó, no había cambiado mucho. Y Nekomata solo hacía limpieza básica, no se podía esperar que un gato callejero supiera organizar una casa correctamente. Con Ellen, una criada de alta clase, la mejora seguramente sería notable. Es cierto. Parte de la disposición es desordenada, realmente daña la estética, comentó Ellen sin rodeos. Quien ordena este lugar lo hace con cuidado, pero su sentido del estilo y podría mejorar. Desde la mirada profesional de una criada, la habitación definitivamente se quedaba corta. Vaya, no te guardas nada, rió Sol. Entonces muéstrame de lo que son capaces las criadas de servicios domésticos victoriaco. No dejes que todo quede en palabras. HMPH, no permitiré que me subestimes. Él enalzó ligeramente la barbilla. Mostraría sus verdaderas habilidades. No podía permitir que Sol la menospreciara. En combate o videojuegos no era rival para él. Pero en tareas domésticas, jamás perdería la cara. Por alguna razón, frente a Sol siempre sentía el impulso de destacar. ¿Era rivalidad? ¿Orgullo? ¿O algo más? Bien, estaré observando atentamente. Sol hizo un gesto cortés y luego levantó a Baal, que aún dormitaba en la cama, y se sentó para observar el trabajo de Ellen. Capítulo 159. La rivalidad amorosa emergente. Si no vas a dormir, está bien. ¿Pero por qué me despiertas a mí también? Baal puso los ojos en blanco desde el abrazo de Sol, dejando clara su molestia. Jaja, tenía miedo de que te asustaras durmiendo sola. Sol le acarició la cabeza con una sonrisa. Si yo no duermo, entonces tú tampoco puedes dormir. ¿No había un viejo dicho? Si Dios no se ha ido a la cama, entonces yo tampoco. Y Baal giró la cabeza, negándose a seguirle el juego a ese hombre travieso. En cambio, centró su atención en Ellen, que estaba ordenando la habitación, y no pudo evitar sorprenderse. Solo había visto a esa chica bonita una vez antes, en la sala de arcade, y la impresión había sido profunda. Era la que había competido contra Sol con tanta ferocidad que terminó desmayándose. Pero ahora, apenas unos días después, ya tenía la suficiente confianza como para vestirse de criada y limpiar su casa. Sol realmente era un mujeriego pícaro, con un talento nada pequeño para engatusar jovencitas. Baal negó con la cabeza mientras observaba a Ellen. Qué lástima que apenas pudiera protegerse a sí misma. De lo contrario, habría intervenido para ayudar a esa chica. Una muchacha con tanta habilidad para organizar y arreglar un hogar sería una excelente administradora en la residencia de un general. Mientras tanto, Nekomata también observaba a Ellen. Cuanto más la miraba, más fuerte le latía el corazón. Esto no era un cosplay de criada, era una profesional de verdad. Esta criada era demasiado buena. En apenas una docena de minutos, Ellen había reorganizado todo con tanta pulcritud que la habitación parecía más grande, más fluida y mucho más agradable a la vista. Un sentimiento de crisis recorrió a Nekomata. Limpiar la casa era su trabajo.
Pero ahora esta criada la había superado por completo y además era hermosa. ¿Sol la reemplazaría? Incluso si no la reemplazaba, ¿no acabarían los pequeños pescaditos secos que Sol solía darle en manos de esta criada? Después de todo, los tiburones también comían pescado. Las Tyrant tiburón probablemente también adoraban el pescado seco. No. Sol, no hagas esto. Nekomata aullaba en su corazón, imaginándose de nuevo durmiendo bajo un puente. Nada mal en absoluto, Ellen. De verdad hiciste un gran trabajo. Sol aplaudió con admiración mientras observaba la habitación renovada. Como era de esperar de una criada de servicios domésticos victoriaco. Incluso Ellen, que amaba holgazanear, era así de impresionante. Apenas podía imaginar lo extraordinaria que debía de ser la jefa de criadas, Rina. Mientras estés satisfecho. Ellen alzó la barbilla con orgullo, una sonrisa poco común asomando en sus labios. El reconocimiento de un amigo y de un hombre fuerte la llenaba de una alegría silenciosa. Toma, un caramelo. Sol giró la palma de su mano y sacó varias piruletas. Gracias. Justo lo que necesito para recuperar la energía que gasté. Ellen aceptó una felizmente, la desenvolvió y se la llevó a la boca. No era tan incómodo como había imaginado ser la criada de Sol, era en realidad bastante relajante. Aparte de no poder salir con Ruby y los demás, no se sentía diferente a un día libre. Entonces, ¿algo más que quieras que haga? Bromeó Ellen con tono más relajado. Ya que eres un VIP de servicios domésticos Victoria, intentaré cumplir todas tus peticiones. ¿Todas, eh? Los labios de Sol se curvaron. Entonces y déjame tocar tu cola. No. Absolutamente no. Ellen rechazó al instante, sin siquiera pensarlo. Solo los amigos pueden tocar mi cola. La verdad, acababa de recibir algunos elogios y ella estaba volviéndose pervertido otra vez. La cola de un tiburón era intocable, eso era tabú. Pero tú ya dijiste que somos amigos, replicó Sol con fingida confusión. No me digas que solo lo dijiste para engañarme, para que bajara mi nivel en el arcade y pudieras robarme el título de Ultimate Chaos Gramón. Ellen no pudo evitar reír. Luego, con seriedad, dijo. No estaba mintiendo. Somos amigos. Entonces déjame tocar tu cola. Sol sonrió ampliamente. No. Ellen negó con la cabeza. ¿No somos amigos? Lo somos. ¿Cola? No. Y, en ese momento, Nekomata sintió que algo iba mal. Muy mal. Su interacción era demasiado sospechosa. Parecían solo amigos, pero la dejaban completamente ignorada de manera natural. Y ahora Sol incluso quería tocar la cola de Ellen. Jefa Nicole, esto es una crisis grave. Nekomata conocía la relación entre Nicole y Sol. Y esto claramente era alguien intentando apuñalar por la espalda a su jefa. Esta criada no solo estaba desafiando la posición de Nicole, podría incluso arrebatarle su lugar en las liebres astutas. No, esto no podía continuar. Nicole tenía que saberlo. Alarmada, Nekomata salió disparada hacia la habitación contigua para avisarla. Para entonces, Ambi y Billy ya estaban despiertos, cada uno ocupado en lo suyo. Solo la puerta de Nicole seguía cerrada, claramente aún profundamente dormida. Jefa Nicole, despierta. Una criada vino a buscar a Sol. Nekomata golpeó la puerta con urgencia. ¿Quién es? No me moleste ni. Nicole yacía desparramada en la cama, con un hilo de baba en la comisura de los labios. Había absorbido demasiada fortuna la noche anterior, de ninguna manera se levantaría ahora. Jefa Nicole, despierta. Una criada hermosa vino por Sol. ¿Qué? En el momento en que Nicole percibió una cornamenta verde, se despertó de golpe, saltando de la cama. Mientras se vestía apresuradamente, exigió. ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. Jefa Nicole, la situación es la siguiente. La expresión de Nekomata se volvió grave. Esta mañana, una criada impresionante vino por Sol. Y su relación parece y nada ordinaria. Casi lo dijo directamente: Sol está a punto de engañarte. Sol, maldito bastardo. Nicole explotó como una marmota enfurecida. Anoche le había dicho que era su único tesoro. ¿Y hoy ya tenía una criada bonita? Este tipo no tenía remedio. Quería irrumpir de inmediato y exigir explicaciones.
Pero justo cuando llegó a la puerta, Nekomata saltó con gracia frente a ella, bloqueándole el paso. Sujetando la mano de Nicole, suplicó. Jefa Nicole, cálmate. Si entras así, saldrá mal. Sí, había venido a informar pero no quería que Nicole actuara impulsivamente. Su misión era proteger esa relación, no destruirla. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Exigió Nicole, aún furiosa. Sabía que irrumpir no era prudente, pero su ira nublaba su razón. Jefa Nicole, lo que necesitas ahora es desatar tu encanto capaz de sacudir la tierra y hacer llorar a los fantasmas, y aplastar completamente a esa mujer. Aconsejó astutamente Nekomata. Y continuó. Al mismo tiempo, muestra sutilmente tu vínculo especial con Sol. Así ella retrocederá por sí sola. Tienes razón. Eso tiene todo el sentido. La confianza de Nicole ardió con fuerza. Con mi encanto irresistible, haré que Sol pierda completamente la cabeza por mí. Pero mientras la observaba, Nekomata se preocupó en silencio. Había visto a demasiadas personas llenas de confianza y solo para terminar en una derrota miserable. Capítulo 160. Nicole hace una aparición limitada. Después de 2 minutos completos de tira y afloja, Ellen seguía apretando los dientes, negándose a ceder ni un centímetro. Si no puedo tocarla, está bien. Pero al menos sentémonos a charlar, ¿sí? Suspiró Sol con impotencia. Sabía que un melón forzado nunca es dulce, así que dejó de insistir. Y está bien. Ellen dudó un momento antes de aceptar finalmente. Se sentó con cautela al lado de Sol, con la cola bien recogida detrás de ella. Después de todo, él aún tenía a Baal en brazos. No podía intentar nada excesivo, ¿verdad? Bien. Ya que estás sentada y entonces déjame tocar tu cola. Sol reveló sus verdaderas intenciones. Y lo sabía, respondió Ellen débilmente. No es no. Puedes hablar todo el día, y seguirá siendo no. Jamás ni en sus pensamientos más salvajes había imaginado permitir que un hombre tocara su cola. Aunque Sol fuera un cliente Big de servicios domésticos Victoria. Aunque fuera su amigo. Absolutamente no. Sol suspiró. Supongo que entonces nuestra amistad es falsa. Ruby y las demás pueden tocarla, pero yo no. Ese era su pequeño placer del día. Y si no podía tenerlo, bueno, hoy ya no sería un día feliz. No era de extrañar que A recorriera el universo buscando diversión, la alegría era algo escaso. Pero si lograba tocarla, Sol estaba seguro de que sería feliz todo el día. No es lo mismo. Ruby y las demás son chicas, dijo Ellen, impotente. En ese momento, Sol estaba siendo más infantil que ella, directamente mimado. Si fueras una chica, te dejaría tocarla ahora mismo. Desde pequeña, solo 5 personas habían tocado su cola. Rina, Corin, Ruby, Lynn y Mona. Ningún hombre. Ni uno solo. Ni siquiera una chica más aparte de esas 5. Entonces ahora soy una chica. Déjame tocarla. Sol insistió sin rendirse. Eres claramente un chico. Cualquiera puede verlo. Ellen estuvo a punto de colapsar. Ese hombre realmente no tenía vergüenza diciendo tonterías con tanta seriedad. ¿Y quién te da derecho a asumir mi género? Sol lo miró indignado. Ira. Temblor. Frialdad. ¿Cuándo se levantará finalmente el colectivo LGBT? Y Ellen ladeó la cabeza, casi con un signo de interrogación flotando sobre ella. Al verlo tan convencido, no pudo evitar dudar por un instante. Espera, ¿y si Sol realmente fuera una chica? Baal observaba con gran interés, curiosa por escuchar qué clase de disparate capaz de sacudir el mundo diría Sol a continuación. Mirándola directamente a los ojos, Sol declaró. Biológicamente soy hombre. Psicológicamente, soy mujer. Pero me gustan las mujeres. Así que soy lesbiana. Lo que significa que ahora mismo soy una chica. ¿Puedo tocar tu cola? La mandíbula de Ellen cayó. Se quedó sin palabras. Cada parte de esa afirmación tenía cierta lógica pero juntas eran completamente absurdas. Su cola de tiburón se balanceó ligeramente, como diciendo, ¿qué demonios es esto? Y impresionante. Baal le dio a Sol un discreto pulgar arriba. Verdaderamente criminal. Si esto hubiera sido durante su reinado en Inazuma, tipos como él habrían terminado todos en la cárcel. Pero ahora que había caído, ya no había nadie que pudiera castigar a Sol.
¿Quién iba a decir que fuera de Teyvat habían evolucionado ideologías tan abstractas? ¿Y hablas en serio? Después de un largo silencio, Ellen preguntó aturdida. Tómalo como una broma. Incluso Sol se sintió avergonzado. Ya le daba pena soltar esas bromas como hacían aquellas personas que marchaban con pancartas para decir cosas así con la cara completamente seria. Verdaderamente despiadados. Dispuestos a dejar de lado toda vergüenza por una causa. Y olvídalo. Las mejillas de Ellen se tiñeron de rosa, y su voz bajó casi a un susurro. Ya que llegaste tan lejos y te dejaré tocar mi cola. Era evidente Sol realmente quería tocarla. Si había sido capaz de soltar semejantes tonterías, podía dejarle dar un pequeño toque. ¿De verdad? Preguntó Sol con sospecha. Claro, respondió Ellen, desviando la mirada, con la voz temblorosa. Pero solo una vez. Mientras hablaba, estiró únicamente la punta de su cola hacia él. Podía tocar eso pero no más arriba. Entonces no me contendré. Sol extendió la mano hacia la regordeta cola de tiburón y la presionó suavemente. Suave. Cálida. Sorprendentemente seca. La textura era extremadamente agradable. Y los ojos de Ellen se fijaron en el suelo, como si quisiera quemar un agujero en él. En el instante en que la mano de Sol la tocó, una oleada ardiente recorrió su cuerpo. Su corazón dio un salto. Luego empezó a latir con fuerza. Su rostro se encendió al instante, un calor que incluso podía sentir irradiando hacia afuera. Sus emociones se agitaron, y su cola tembló levemente. Su cola acariciada por Sol enviaba cosquilleos como plumas rozando su corazón. Avergonzada y nerviosa, se quedó completamente inmóvil. Tanto que olvidó retirarla. Ellen estaba roja como un tomate, ahogada en la vergüenza. Sol también se sonrojó, con la energía rebosando de entusiasmo. Nicole también se sonrojó pero de rabia, que hervía en su pecho. Sol, ¿podrías quitar por favor tus manos de la cola de esa criada Tyrant tiburón? Gruñó Nicole entre dientes apretados. Su rostro estaba rojo, su pecho casi parecía haberse hinchado una talla más. Sus mejillas ardían escarlata, pero en su cabeza solo veía verde. Solo le faltaba un poco de amarillo y el semáforo estaría completo.